Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, a la cuarta ya edición de Passport Gringos, en la que vamos a abordar uno de esos conceptos tan anómalos incluso para el deporte norteamericano, que es el de dos jugadores jugando al más alto nivel al deporte en este caso al fútbol americano y al béisbol, no solo al más alto nivel, sino simultáneamente en ambos casos, a diferentes grados, pero dos historias muy, muy interesantes y hay una infinidad de jugadores que lo han hecho a nivel colegial, pero hoy vamos a lo profesional y junto a mí, Ander Iturralde, está mi inseparable, mi fantástico copresentador, que es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola Ander, ¿cómo estás? Puede ser que este sea nuestro primer episodio en el que uno de los dos está en territorio norteamericano. Efectivamente. Viajé ayer de vuelta a Chicago para unos días a la tierra prometida, a la madre patria. Y sí, efectivamente. ¿Cómo, Ayer, cómo, sí, cómo sí. encontraste el país? ¿Cómo encontraste el país? Bien. Bueno, como siempre, básicamente. De momento no. Bueno, o sea, ya en las carreteras está, bueno, siempre cuatro o cinco carriles, también una gran ciudad como Chicago. Gente siempre es un pelín temeraria a veces, pero bien, la gente bien, día nublado, día frío todavía de invierno en Chicago. Hoy se ha puesto a nevar un poco, pero sí, no mucho, pero sí un poquito. Y no, bien, la gente bien. O sea, al final Estados Unidos es un país de muchísimos contrastes, de muchísimo tipo de gente, y así como pues, hay mucho perturbado, también hay gente muy, muy simpática, muy amable que la pobla, así que me ha encantado de estar aquí de nuevo. Hablando de perturbados, no lo digo por Mark Wahlberg, pero en nuestro último episodio en el que nos visitó David Acosta, el mítico usuario Sí, arroba, lo pueden ver en nuestro perfil, en la plataforma en la que nos estés viendo o escuchando, exacto, YouTube, exacto. iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, donde sea. El último Mm, episodio nos visitó usuario arroba y estuvimos repasando un poco las distintas franquicias deportivas que se pueden encontrar en New York. En la exacto. miniatura y a lo largo del episodio relacionamos de forma jocosa el viaje de usuario a Estados Unidos con los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y en los comentarios el zurdo Rodríguez, al que pueden seguir en Instagram y en Twitter, comentó que Ian Thorpe, que yo lo mencioné durante el stream, no fue la única persona famosa, la única persona conocida que se libró de estar involucrado, directo o indirectamente, en ese incidente. Seth Mm, MacFarlane, el creador de Family Guy, sí. iba a visitar las Torres Gemelas, pero estaba de resaca y se lo perdió. Y Mark Wahlberg, de ahí la introducción, se perdió, iba a estar en uno de los vuelos que se estrellaron contra las torres. Mm, sí. Esto sería una anécdota más si no fuera porque cuando le preguntaron años después a Mark Wahlberg por esto, dijo algo así, seguramente envuelto en una bandera norteamericana con un águila en el hombro y con un par de pistolas enfundadas, dijo que Sí, si él y por hubiese lo que sé, si la estado... gente quiere saber sobre Mark Wahlberg, que investiguen un poco sobre sus años de adolescencia y de Sí, adultez temprana, porque era una persona, vamos a decir, traviesa. sí, muy traviesa. Hoy es un empresario reputado. De hecho, si uno entra en su perfil en Instagram, va a ver todas las empresas. Es un emprendedor, un cripto bro prácticamente. Mucho gimnasio, muchas inversiones. Seguramente, esto no lo sé, en bitcoins. Pero bueno, es un estereotipo de cripto bro. Bueno, dijo que si él hubiese estado en ese avión, no se hubiese estrellado. Que iba a correr sangre, algo así como que iba a correr sangre, antes de que eso sucediese. Obviamente hubo familiares de víctimas que dijeron, pará, no puedes salir a decir eso, sos un desubicado, está mal lo que estás diciendo. Y Mark Wahlberg se terminó obviamente disculpando, pero sin asumir mucho la culpa de esa declaración, que no deja de ser algo que tranquilamente podría haber dicho otro norteamericano o algún español en alguna barra de bar. Es, Sí, básicamente. Me hace gracia porque Mark Wahlberg en estos últimos días, no sé qué habrá hecho y si está intentando ocultar o va a salir algún escándalo, pero alguna entrevista la han hecho en la tele, hombre es mega cristiano,
Con eso pintado o sea, ¿qué cojones hace el tío este? Porque además los que más exageran esto son los que más tienen algo que Sí, ocultar de su pasado, algo. Siempre es sí, la gente de este palo. Y claro, es como, ¿qué has hecho, Mark? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque tú nunca has hecho esto, tú no eres esta persona y lo sabes. sí. Sí, sí, completamente. A mí es un actor, o sea, sus personajes me suelen Mm, caer muy bien. A nivel personal, sí, yo siempre digo lo mismo. Los actores, los artistas son una cosa en su vida privada y después en la pantalla son otra. Yo me quedo con el Mark Wahlberg, actor. No sé, no conozco mucho de su vida privada más allá de lo que comenté. No, tampoco me sí. interesa. Pero bueno, Ujú. quería hacer esa Bueno, si no te aclaración. interesa, David, si te interesase, hay un docu-reality, bueno, reality básicamente, sobre la familia Wahlberg. No lo conocía. Ah, mira, No, sí, sí, sí. ¿MTV o...? Está sobre todo centrado en la hamburguesería que fundaron todos los hermanos, él incluido. Bien, A ver, es un poco, bueno, o sea, reality baratillo, las Kardashians versión hermanos de Boston, sí. pero bueno, sí, ahí sale a hablar de vez en cuando y tal. Parece el más normal de la familia, lo cual, bueno, o sea, Bueno, bueno, bueno. Tiene un hermano que sí. también es actor, Donnie Wahlberg. Sí, Donnie Wahlberg, que también sale mucho Con, del reality este. Tiene el mismo Sí, sí. entrecejo, la Sí, misma va, cara sí, de sí, sí. malhumorado de Sí, Mark Wahlberg. total, Pero total, bueno, total. era simplemente una especie de introducción Sí, para antes de meternos de lleno en esto. sí. Bueno, en Exacto, el tema de exacto. hoy. Exacto. Y antes de eso, gente, en YouTube, si estáis en YouTube, like, suscribíos, comentar, sobre todo comentad para el algoritmo y esas cosas. Y si nos queréis insultar, os insultaremos de vuelta, no pasa nada. Aquí, o sea, somos todos amigos. Sí. Y eso, el tema de hoy, que es jugadores que jugaron a más de un deporte en Estados Unidos, al más alto nivel, en las grandes ligas norteamericanas. Y hay sobre todo dos que resaltan. Hay muchos más, podremos igual sacar segunda y tercera parte, porque la vaca del contenido siempre se puede ordeñar. Pero sí, hoy venimos a hablar sobre todo de Bo Jackson y de Deion Sanders, dos jugadores que jugaron a tiempo completo al fútbol americano, en la NFL y al béisbol. Y al béisbol. ¿Qué Jugaron es? en ambos Pero deportes. para. Esto porque Dígame. no todo el mundo nos No todo el ve, mundo hay nos mucha ve, gente estoy, que nos estoy escucha. sacando estoy sacando un bate de béisbol en pantalla. Exactamente, ¿qué es ese bate de béisbol? Está firmado por lo que veo ahí. Está firmado por los jugadores campeones de los Chicago Cubs en 2016. Otro día contaremos la historia de los campeones, de los Chicago Cubs campeones en 2016, que acabaron con una maldición de 108 años sin ganar el título. O sea, lo de Benfica con Bela Goodman y tal, No, pero De sí. Viga, el Celta de Vigo acaba de cumplir este año, Pero el cumple 100 Celta ha años sin ganado alguna títulos. vez algo, porque los Cubs por lo No, menos era en plan desde la última vez que ganaron. no ganaron absolutamente nada. No digo, esa es Pero la bueno, van 100 diferencia. años, van 100 años, Ya, van ya, 100 años. ya. En Sí. eso se le parecen a los Caps. Sí, sí, sí. Bueno, sí, y eso. En los Cubs había una maldición de una cabra ahí metida y tal, por la razón por la que no ganaban. Era lo que se decía. Lo dejamos para un Lo episodio dejamos para el dedicado programa a... que Me haremos sobre gusta, eso. me gusta. Pero la historia de hoy, como decía, sobre Bo Jackson y Deion Sanders, jugadores que jugaron al fútbol americano y al béisbol. El más famoso, o sea, ambos tienen muchísima fama, pero creo que el que trascendió un poquito más por ser el primero, creo que llega de los dos a hacerlo, es Bo Jackson. Obviamente en los tiempos del amateurismo, sobre todo en los años 10, 20, 30, sobre todo cuando estaba empezando los deportes, tienes varios ejemplos de gente pues que no había sociedad igual jugaba al béisbol, también al fútbol americano, pero ya en la era del profesionalismo, en los 80, 90, era algo impensable. Y es impensable a día de hoy. Y viendo y documentándonos sobre ambos jugadores, yo pienso que a los que hoy, si ya sería difícil en aquel momento, hoy en día yo creo que ya no lo concebirían, sobre todo porque ya estamos, creo, en una era en la que todas las ganancias marginales se explotan un poco más, se enfocan un poco más en eso, y el tener a dos jugadores, pues dividiendo su tiempo, desgastándose en vacaciones, jugando al otro deporte, es algo por lo que, pues, por muy talentosos que sean, seguramente no apostarían los equipos. Y sin embargo, en aquella época lo hicieron, con Bo Jackson en primer lugar. Bo Jackson es muy curiosa su historia en general, porque él sobre todo, pues al final es semejante prodigio físico y además pues con una inteligencia, por lo que notaban la gente a su alrededor, muy notable y para pues jugar al deporte era alguien pues no solamente superdotado a nivel físico, sino pues a la hora de aprenderse las jugadas, su coordinación, mano, ojos, era algo que sobresalía muy por encima de la media y en
Por esto, en lo que fue creciendo, es muy habitual en Estados Unidos, en instituto, en primaria, instituto, universidad, combinar dos deportes. Si te da bien, como no estás haciéndolo a nivel profesional, no hay nada importante en juego, pues es muy, muy común que juegues a varios deportes. A lo largo de la Dime. historia del deporte norteamericano, hay muchos hombres, mujeres que practicaron más de un deporte. Lo que Sí, destaca de Bo Jackson y de Deion Sanders es que lo hicieron muy bien en ambos. Eso lo primero, exacto. por eso los queremos destacar. Sí, Ejemplo, total, total. Sí, Michael porque hay muchos Jordan. ejemplos. En Michael el pasado, Jordan Michael fue Jordan el incluso. GOAT en el Sí. baloncesto, pero en béisbol fue un jugador mediocre del montón. Sí, Entonces, que no, que ni siquiera llega a jugar en las ligas mayores. Es decir, exactamente. juega en el filial, digamos, como en el eh, Barça B o en el Castilla. Exactamente. Y después se da la circunstancia de que los que mejor les va, que practican más de un Ujú, deporte a nivel profesional, son los que se desempeñan en béisbol y en fútbol americano. sí. Seguramente porque son deportes en los que si bien hay una especialización, Ujú, eh, prima en muchos aspectos lo físico. En Estados Unidos, si eres alto y rápido, seguramente te meten ujú. a ser corredor en fútbol americano. Si eres Sí, eso fuerte, siempre va a ser lo primero, sí. no sé, no, el físico de un futbolista de un jugador de fútbol americano no sirve para jugar al Ujú. baloncesto a un nivel profesional, porque no es compatible, no es Sí, muy... hay algunos casos, con LeBron siempre se decía que podría haber sido tight end, un receptor de los más físicos en NFL, pero sí, quizás no al mismo, es decir, su físico era teniendo las habilidades baloncestísticas, manos, pies, todo ese tipo de coordinación, tiene mucho más potencial de marcar diferencias ahí de lo que hubiese tenido Claro, para marcar diferencias, digamos, en la NFL, donde hubiese sido uno de los mejores, porque seguía teniendo un prodigio enorme, pero no un jugador tan legendario seguramente. exactamente. Yo estoy generalizando, porque después en los comentarios me van a poner ejemplos, estoy haciendo una generalización Sí, sí, para ahora. Allen Iverson, en la época de la universidad, llegó a jugar al fútbol exacto. americano. Después se decantó por el Sí. béisbol. Y acá yo tengo una pregunta No, y antes bueno, pero se de... acabó decantando por el baloncesto, Eso, por el Iverson. baloncesto, perdón. Sí, Ay, sí, perdón, sí, The no. Answer, Pecado. perdón. Perdón, Allen, perdón. Allen, perdóname. No me pegues, no me tires sillas. Dicho esto, yo tengo una pregunta sobre Bo Jackson y Deion Sanders Sanders. antes de arrancar, que es, Ujú, ya hablamos esto de la duración de las temporadas, sabemos que fútbol sí, americano, lo aprendí el otro día, empieza en septiembre, octubre, termina en sí, febrero, marzo con la Super Bowl. Super sí. Bowl. Super El Bowl, sí. béisbol, sin embargo, ¿cuándo empieza y cuándo terminan? ¿Qué periodos se superponen ambas temporadas? Si es que se superponen. Claro, es muy curioso y por eso es donde más, no solo porque, bueno, al final dos deportes en los que prima mucho el físico, como bien apuntabas, también dos deportes que se juegan al aire libre, sobre césped, es decir, eso quizás pues acabe creando más sinergia de la que se crea con béisbol, con hockey o con Claro. baloncesto, pero además lo que ha hecho esto posible en estos casos excepcionales es el tema de los calendarios, porque como bien apuntabas ahí, NFL de septiembre hasta febrero básicamente y béisbol empieza la temporada en marzo, finales de marzo, y termina la temporada regular en septiembre. Y en playoffs puede llegar a disputarse el último partido de la Serie Mundial el 3 o 4 de noviembre, que es diría el Ok, 2 de noviembre de 2016, cuando ganaron los Cubs, por ejemplo. ok, ok. Hay Mm. muy poca coincidencia en cuanto a Exacto, calendario. exacto. Bien, Los primeros, es decir, ya deberías ir a entrenar desde julio a agosto para la pretemporada, pero si el primer partido no es hasta septiembre, ahí tienes como 2, 3 semanas. De hecho, suele ser como en los días en los que se alinean los planetas, que llegas a tener muy pocos días de los cuatro deportes con los playoffs de béisbol. Los playoffs de béisbol en octubre, te coincide NFL, béisbol, hockey y baloncesto con el comienzo del hockey y del baloncesto. Pero ok. son muy pocos días al año, ¿no? Pero si lo que es la temporada regular, si tu equipo pues, no llega a playoffs, son 1 o 2 semanas los que coinciden. Y da lugar a que pues, gente tan ambiciosa como Bo Jackson o Deion Sanders llegasen a disputar ambos deportes simultáneamente. Bien. Bueno, contemos Mm, sus historias. Vamos a exacto. contar las historias de los dos, en qué Mm. destacaron más, qué destacaron menos, cómo eran sus Mm. características, curiosidades y demás. Arranquemos. Efectivamente. Bo Jackson, como decía, pues es el más icónico, digamos, de los dos. Aun siendo Deion Sanders también una superestrella por ser el primero, Bo Jackson diría que es el nombre ligeramente más reconocible por eso, por el impacto que tuvo, por ser el primero que lo hizo a un nivel tan exacerbado. Digamos que Deion Sanders llega justo después, de hecho se enfrentan en un momento dado en un partido de béisbol.
Pero Bo Jackson, nacido a las afueras de Birmingham, Alabama, fue esa gran historia y sobre el que hay dedicado un documental de ESPN muy bueno que se llama You Don't Know Bo, no conoces a Bo. em, que, bueno, surge de que la campaña que hizo Nike publicitaria alrededor suyo está basada en el concepto de Bo sabe, como Bo sabe jugar pues a diferentes deportes, como él es el mejor, lo sabe todo, tiene esa capacidad mental, no solo física, para desempeñar más de un deporte, y la campaña publicitaria a su alrededor, visualmente, pues es él practicando unos movimientos de todo tipo de diferentes deportes. De hecho, le ves ahí vestido de hockey con la indumentaria de los Montreal Canadiens, por ejemplo. Le ves a surf, tenis, golf, es decir, para Nike era algo, una mina de oro, ¿no? Bo Jackson, para poder vender todo tipo de indumentaria deportiva. Vamos a fijarnos en él, que es digamos, el deportista que todo puede hacerlo, ¿no? Que puede vender todo tipo, digamos, de parafernalia para la gente que quiere practicar deporte. Y pues eso, Bo Era, Jackson, era la, dime, sí, sí. la personificación de Chicho Terremoto, que jugaba a todos los deportes. Bo Jackson era el auténtico Chicho Terremoto. Y Nike se aprovechó de eso. Sí. También es cierto que los que son buenos, o sea, los buenos, los que son Ujú. buenos en un deporte, Sí. tienen facilidad para otros deportes. Si bien Michael Jordan no triunfó en el béisbol, ya Pero el también hecho empezó de muy que tarde. empezó muy tarde y ya el hecho de que haya estado, Sí, no en las grandes ligas, pero tampoco era sí, que no sí. sabía agarrar el bate. Claro, claro, claro. Hay muchos futbolistas. Rafa Mm. Nadal, por poner un ejemplo, es un tipo Sí. que juega muy bien al fútbol. No es Sí. profesional, pero Michael Schumacher No, no, jugaba pero muy al bien al final el fútbol. tener esas Alonso. aptitudes físicas se pueden de alguna forma trasladar a casi cualquier cosa. De Sí, hecho, creo que de Pelé estuve leyendo cuando hicimos el especial, a uno de sus médicos doctores dijo que Pelé podría haberse dedicado a casi cualquier deporte por sí, la facilidad de reflejos, de los músculos, o sea, una movilidad muy rápida, al final eso te sí. hace ser apto para un gran glosario de deportes. Y pues esto, Bo Jackson, pues tiene eso, se cría en un ambiente relativamente pobre, aunque no es de las historias quizás más traumáticas que hayas escuchado, porque bueno, o sea, se cría entre un montón de hermanos, madre soltera, pero al menos como se cuenta la historia ahora no parece ser un caso de pobreza extrema rodeado de delincuencia. Era pues, una situación quizás un tanto más normal, bueno, creciendo en su caso en Alabama. Bueno, ya obviamente ya había acabado la esclavitud, la segregación, es decir, ya era pues un poco América post segregación racial oficial, ¿no? Que era pues la que obviamente contaminó al país durante muchos años. Y bueno, pues Bo Jackson crece, tiene Bo Jackson características también, bueno, tartamudeaba, por ejemplo, que lo había heredado de su padre, tenía pues algunos problemas de relaciones sociales y tal. Pero bueno, después de esos primeros años, pues se acaba viendo que tiene unas aptitudes físicas ya desde muy joven, muy, o sea, muy por encima de la media, extraordinarias, y empieza, pues eso, a nivel de instituto, a jugar a béisbol, a jugar a fútbol americano, y se le ve que es un absoluto prodigio. Por eso, porque tiene una fuerza física natural que desde luego casi nadie tenía, como decía. Y de ahí pues acaba pasando a la universidad. Y el caso de Bo Jackson es un caso muy curioso, es decir, su contexto es muy interesante porque él nace y se cría en Alabama, y en Alabama hay dos universidades, dos superpotencias, porque en Alabama y en el sur, sobre todo de Estados Unidos, está el deporte universitario, que es su propio movimiento cultural, digamos. Tienen los deportes profesionales, pero en un sitio como Alabama, que no tiene equipos profesionales, todo gira en torno a las dos universidades que son Alabama y Auburn, he leído en español, que tiene una rivalidad enorme. Un día podemos adentrarnos en esa rivalidad porque también tiene muchísima historia. Alabama era la superpotencia todavía por encima de Auburn. Cuando estaban intentando reclutarle a ambas universidades, siendo de semejante prodigio para el deporte, ambos se contactaron con él, y de hecho el entrenador de aquella época, apellidado Bryant, llamó a la familia de Bo Jackson, no sé, al instituto, y Bo Jackson cuenta en el documental que cuando llamó a este entrenador es como si hubiese llamado Dios. O sea, ha llamado a este hombre a ese teléfono, ha sonado su voz por ese teléfono. Ambos vienen a hablar con él, a su casa, con su madre, le ofrecen. Y la Universidad de Alabama, sin embargo, no le ofrecía, digamos, ser titular desde el principio. Decía, ven con nosotros y en un par de años, para el tercer año,
ya te ponemos como pues titular importante. Y bueno, pues eso a él no le convenció. A la semana siguiente vinieron los de Auburn, digamos, el tapado, el que vivía un poco la sombra del otro en aquella época. Mira, vienes con nosotros, vas a ser titular del primer día, lo vamos a centrar todo alrededor tuya. Y o sea, esto va a ser todo sobre ti. Digamos, sin tener tampoco Bo Jackson una personalidad de que todo tiene que girar a mi alrededor. A esa edad es normal que pienses, mira, estos quieren mover cielo y tierra por mí, me voy con ellos. Y de hecho, gracias a él terminan con una racha de 10 años de perder todos los partidos que jugaban contra la Universidad de Alabama. Él lo cambia todo en aquella época, pero la Universidad de Auburn en la rivalidad con la otra universidad del estado. Sí, él no era quarterback, era el corredor, era El físico. corredor que se sitúa justo detrás del quarterback, que suele ser, digamos, alguien que tiene que ser muy fuerte, muy corpulento y también rápido. Exactamente. Era Porque, un tipo, digamos, era sí, anotador, era exacto, de los anotador, anotadores en exacto. el fútbol americano, que cotizan tanto Exacto. como los quarterbacks. Sí, sobre todo en aquella época, es una posición que ha perdido muchísimo valor con el tiempo, es decir, se sigue utilizando y sigue siendo importante, pero digamos, ese fue como en aquellos años de comienzo y sobre todo esos 70, 80, 90, es cuando tenías verdaderas superestrellas, que el running back, digamos, el que se pone por detrás del quarterback, podía ser mayor estrella que el quarterback y eso es lo que fue Bo Jackson, porque digamos los receptores, los que están por fuera, pues tienen que ser altos, muy ágiles, muy rápidos, pero el running back tiene que ser muy fuerte y muy duradero, digamos, muy sólido, porque vas contra una pared de 10 hombres. A ver, 6 rivales, 6 los tuyos, tienes que intentar, digamos, saltar por encima. Y de hecho, el touchdown ganador en el partido contra Alabama es en los últimos segundos de partido, una jugada que están en la yarda 1, él recibe el balón y consigue saltar por encima de todos para conseguir el touchdown de la victoria. Fue, pues eso, un absoluto prodigio, no solo para el fútbol americano, sino también en béisbol. En béisbol el deporte universitario no es tan popular, es decir, así como en los 80 el fútbol americano ya era el número uno por delante del béisbol, el béisbol todavía tenía un impacto cultural, un seguimiento mucho más cercano al que tiene ahora. Sin embargo, a nivel universitario, el fútbol americano siempre ha tenido mucho más impacto que el béisbol. El béisbol universitario no es algo que se siga Y de la misma manera. el baloncesto también tiene bastante impacto. El baloncesto diría que está, así como por popularidad dentro de Estados Unidos, diría que están más o menos a la par, aunque diga, por lo que al menos se ingresan, aunque el baloncesto es mucho más parte de la cultura pop hoy en día. Pero Sí. en universidad, a nivel universitario, incluso en los 80, el baloncesto siempre estaba por delante del béisbol. Porque bueno, no sé, al final, por las diferentes dinámicas. Y esto, Bo Jackson jugó al béisbol con Auburn también, no, no era tan mediático, no había la cosa, tenemos que ganar al otro gran rival, pero bueno, jugó a ambos y en el 85 era ya su tercer año como universitario, en fútbol americano le dieron el MVP de la temporada, de todo el fútbol universitario, que se llama el Heisman Trophy, se lo dieron a Bo Jackson y cuando termina esa temporada de fútbol americano, va al béisbol, que diría que a nivel universitario se superponen todavía menos, los calendarios son más Claro. reducidos, están más adaptados y va a jugar con ellos. Y sucede algo en esa tercera temporada de béisbol y es que los Tampa Bay Buccaneers de la NFL le llaman, le ofrecen la posibilidad de ven a visitar nuestras instalaciones, ven, nos conocemos, vamos a ser los que te vamos a elegir primero porque somos el peor equipo de la liga. Es decir, Bo Jackson iba con una proyección de el mejor jugador universitario MVP va a ser elegido el primero en el draft. Y en ese caso le van a tener los Tampa Bay Buccaneers. Lo que pasa, y un día hablaremos sobre la NCAA, la NCAA, que es, digamos, el regidor, el organismo regidor de todo el deporte universitario. El deporte universitario, recordemos que existe de manera amateur. Las universidades generan dinero, no pagan a los jugadores y los jugadores, y esto es lo importante, aunque se acaba de cambiar esto en el último año, no podían recibir ningún tipo de beneficio económico a partir de ser jugadores universitarios. Solo la beca, solo podían recibir la beca La beca, la que pero tenían para ni estudiar. publicidad, nadie les podía dar dinero por nada, es decir, tenías que tener lo mínimo para comer o si buscas algún trabajo externo, Sí, pero sí, no... la beca, o Sí, sea, estabas ahí para la beca, estudiar. El deporte era exacto, un añadido por más de que exacto, aspirases a ser sí. profesional del deporte en el que te desempeñases. Exacto, exacto. Pero pues al final estas reglas llevadas a un extremo pues ocurren, o sea, ocasionan problemas como el de Bo Jackson, que
Claro, los Tampa Bay Buccaneers le aseguraron a Bo Jackson, hemos consultado con la NCAA, está todo en orden, puedes venir a visitarnos. Y a los días después de volverle, se le llevaron en un jet privado desde a Alabama hasta Tampa Bay en Florida, que no está muy lejos, pero bueno, jet privado. Y a los pocos días él estaba entrenando en béisbol y se le acerca a su entrenador de béisbol, una de las personas de la universidad, y Bo, fuiste a visitar a los Buccaneers el otro día, ¿verdad? Y dices, sí, ¿por qué? Pues resulta que lo que te habían dicho de que estaba todo en orden y que podías hacer eso legalmente, no lo habían comprobado y has sido suspendido de manera indefinida para volver a jugar al deporte universitario. Se acabó tu carrera universitaria como jugador de deporte. Y eso es algo muy relevante y los Tampa Bay Buccaneers en este caso concreto porque, claro, Bo Jackson lo vio, lo percibió y seguramente sea cierto como una especie de artimaña, de estrategia de los Tampa Bay Buccaneers para que le suspendiesen, ya que había terminado la temporada de fútbol americano, que es lo que a ellos les interesa, no jugase más al béisbol y pudiesen ese siguiente año ellos tranquilamente elegirle, número uno, vente a jugar al fútbol americano, deja la mierda del béisbol, vente con nosotros. Sí. Y claro, Bo Jackson percibió eso, estos me lo han jugado, son los hijos de puta, ya me podéis elegir primero, es que no voy a firmar con vosotros. Porque claro, un equipo puede elegir a un jugador en el draft, pero necesitan que ese jugador acceda a firmar el contrato con ellos. No le pueden obligar, es a un acuerdo, bueno, sobreentendido, casi todo el mundo dice que sí, pero él se negó en ese caso. No, vosotros me lo habéis jugado, voy a ir a jugar a béisbol. Voy a ir a jugar a béisbol porque claro, los Tampa Bay Buccaneers lo habían elegido primero, pero él no había ido a firmar. Y los Tampa Bay Buccaneers cometen un gran error en eso, porque desperdician, digamos, podrían haber elegido al siguiente mejor y haber obtenido Sí. un muy buen jugador para muchos años en su equipo. Desperdician por completo el número uno del draft, que es una posición hipercodiciada. Ahí hay dos puntualizaciones. La primera es que generalmente los equipos ya hablan con sus primeras Exacto. selecciones para saber Sí, si los pueden elegir exacto. o no, para no gastar ese voto, para no desperdiciarlo. Y lo segundo es que en Estados Unidos te pueden draftear, o sea, Bo Jackson tranquilamente podría haber sido drafteado para jugar Mm, por los Chicago Bulls de la NBA. O sea, en Estados exacto. Unidos eres drafteable, hagas el Mm, deporte que hagas. De hecho, Carl Lewis en su momento fue drafteado mm, por los Chicago, sin ningún tipo de sí, sentido. Pero el draft te permite seleccionar sí. jugadores de cualquier disciplina. Es una Mm, decisión tuya. Que en otra, exacto. con la mirada europea o sudamericana del deporte, uno dice, no, pero si no está federado, no juega, ¿cómo lo Ya, vas a poder elegir? Bueno, en Estados Unidos se puede. Se han dado exacto. Sí, casos de sí. deportistas elegidos en 4 drafts o en 3 drafts. Sí, Pero bueno. diría que sí. Tendríamos que Sí, repasar sí, estos sí. jugadores, pero sí, No pero me hay acuerdo muchos el casos. nombre, no me acuerdo el nombre de Sí. uno puntual, pero Mm, sí hubo casos de vale, sí, sí, deportistas sí. elegidos en varios drafts. Bo Jackson en Sí, sí, este sí. caso peleaba en serio por el de béisbol y el de fútbol americano. Exacto, porque es drafteado por los Tampa Bay Buccaneers y luego a los 2 meses, digamos, porque el draft en béisbol es mucho, hay mucha menos fanfarria a su alrededor, como espectáculo no tiene nada que ver con el de la NFL o el de la NBA, y eso sucede en medio de la temporada, en el mes de junio más o menos, y le eligieron, y claro, después de este problema que había tenido Bo Jackson con los Tampa Bay Buccaneers, antes de empezar la temporada de NFL, etcétera, él contacta expresamente a los Kansas City Royals de béisbol para decirles, mira, nada, yo he tenido este problema, no quiero ir a jugar a fútbol americano porque no quiero ir a jugar con este equipo, voy a jugar al béisbol que se me da igual de bien que la NFL. Los Kansas City Royals, sin embargo, no se terminaban de fiar. Porque, bueno, o sea, la NFL le podía reportar más dinero, titularidad inmediata, porque algo que sucede en béisbol es que no hay estrellas universitarias en el deporte como en el resto de deportes. Es decir, en béisbol todos los jugadores que ascienden a las ligas mayores desde la universidad siempre van a pasar por el filial en casi todos los casos. Vas a jugar unos meses, aunque sean unas semanas, unos meses, primero vas a jugar en el filial. Es siempre un proceso mucho más gradual. Por ejemplo, de eso creo que también sucede con la película Moneyball, pero Sí, con Brad Pitt, cuando él iba a ser jugador. Que primero, pues, sí. le seleccionan el draft justo salido del instituto. Le mandan a jugar a los filiales y tal, y como ahí nunca termina de acabar llegando, pero nunca es el jugador que le prometían que iba a ser. Son muy tradicionalistas, no confían en Mm, un chaval. sí, Por ejemplo, en la NBA, exacto. No, si eres sí, sí, sí. drafteado, Mm, al principio no tienes exacto. tantos minutos, pero estás en Sí, el equipo y bueno, sí, confían en tus posibilidades. De hecho, si fuiste elegido primero, sí, en la primera ronda, lo habitual es sí, que tengas 20 minutos, que ya sí. juegues.
En el Total, béisbol es como total. dice, son Son como muy muy tradicionalistas. tradicionalistas. Este niño no, este Total. niño todavía no. Pero es Mm. buenísimo, no importa. No importa. No importa. No No, y el importa. béisbol es con mucha diferencia el deporte más Sí, tradicionalista de Estados Unidos. LeBron James sale del instituto y es titular en el primer partido sí, estrella contra los Sacramento Kings en sí, Cleveland, en la NBA. sí. Y pues eso, Bo Jackson, claro, los Kansas City Royals no se fiaban y digamos, pues esto, con todo el rollo y además no haber podido jugar su última temporada universitaria, había perdido mucho impacto, porque de hecho antes de ir a la universidad le habían venido, creo a nivel todavía de instituto, un scout de los New York Yankees, había enviado el dueño de los Yankees a ver qué tal y... Es decir, en el documental se cuenta que le prueban a hacer una prueba de tiro, ya se había terminado el entrenamiento, digamos, y de nuevo creo que esto era a nivel de instituto, o sea, se había terminado el entrenamiento, el entrenador no quería y tal, le insistía al scout que no, que ya se terminaba, ven mañana, lo que sea, y Bo Jackson les escucha y dice, entrenador, vamos a hacer un par de bateos, tal, que ya lo hago. Y se meten en estas típicas jaulas con redes y tal, ahí de entrenamiento, y el primero le da tan fuerte a la bola que le da a la red, y la red, o sea, todo el entramado de red y palos de metal se viene abajo. O sea, no se hace daño a nadie, pero De película. impacta. Es de Exacto, de película, de película. película. Exacto, exacto. Y Bo Jackson tiene muchas historias así que al final muchas o algunas de ellas tampoco está segura hasta qué punto son verdad del todo. Hay un porcentaje de mística, hay un porcentaje de... Hay, hay dos Sí, emblemáticas. Sé que me adelanto, pero no importa. La gente quiere escuchar esto. La primera sí, sí, es sí, dale, dale, dale. cuando se acomoda la cadera en pleno partido. Tiene un golpe, se le sale la cadera Sí, y el él día que se termina su cuenta. carrera, sí. Claro, y el tipo cuenta. Claro, se Sí, termina en el fútbol americano. Jugando un en el partido fútbol de fútbol americano. americano. No sé si es Sí, un placaje o se cae, no me acuerdo. Se sí. le sale la cadera y el tipo en el piso se le acomoda. Hay que ser muy bruto, muy animal, muy fuerte, muy Sí, bueno, dice macho. que cuando se puso de pie como que se le reajustó, pero claro, Ay, eso, pero es que aunque fuese verdad, y según se decía en los médicos que lo era, él no pudo seguir jugando. Es decir, por mucho que te lo recoloque, es eso es po- como un shock hay una interno. polémica ahí. Sí, Hay como dos corrientes. La que ujú, dicen que se la acomodó, que se la sí, acomodó, y otra que dicen que no, que es imposible que haya hecho eso por una claro, cuestión que es sí, una parte del cuerpo mm, muy dura. Pero sí, a sí, mí me sí, gusta creer porque alimenta la sí, leyenda sí, de Bo Jackson como total, total, protodeportista en sí, sí, todo sí, sentido. Y la otra sí, es jugando al béisbol, se ujú, partió un bate con el casco, se agarró un bate, sí, hace el movimiento si quieres para los que nos están viendo, sí, para los que estáis en YouTube. bajó los brazos y ¡pum! Se lo Sí, rompió, pero es que claro, aunque ni siquiera hay movimiento de cuello, es decir, tiene es, semejante fuerza en el brazo, ni siquiera tiene que hacer así con la cabeza, o eh, sea, y lo parte. Lo ahora cual es algo. si buscan Sí, en YouTube, Bo sí. Jackson y demás, se Ujú. nota que el bate está astillado. Y entonces al estar Sí, que el bate ya está un astillado, poquito, y ya está dado de sí. Exacto. exactamente, es como que queda Sí. espectacular para la cámara, pero si Sí. uno ve, Ujú. bueno, no era tampoco Sí. tan, no fue tan, pero Sí. bueno, Sí. Sí, sí. queda bien. Pero eso, y aumenta un poco la Sí, leyenda y a ver, contra el suelo suele ser muy común ver a los jugadores partir el sí, bate, contra el suelo es más sencillo. Bo Jackson también lo hizo sobre su pierna, algunos también serían capaces, no es él el sí, único, sí. pero algunos de sus compañeros también comentan cuando lo hizo sobre la pierna y tal, o sea que ellos lo intentaron, o sea, lo único que hizo fue dejarse un maratón horrible porque no tiene la misma fuerza. El tipo transmitía a lo largo de Sí, su carrera la sensación mm, de ser un prodigio físico, y esto es real, o sea, total, bastaba verlo jugar. sí, Hay deportistas en todas las especialidades que mm, parecen estar por encima de sí, la media. Bo Jackson realmente daba la sensación de que exacto, podía hacer cualquier cosa. mm, Era sí, bueno en los dos, era muy bueno en los dos deportes, fue All-Star sí, en los dos, o sea, ya habla de que el mm, tipo no era un cualquiera, y sí. realmente daba la sensación de estar por encima de los demás en cuanto a físico. Y bueno, y Sí, además en juego y todo eso. sí, sí, no, exactamente. Y eso, por retomar un poco pues, lo que es cómo se estructura toda su carrera deportiva profesional, le eligen los Kansas City Royals que no se terminan de fichar, pero era un poco él el equipo el que había elegido, por la razón que sea, en el que jugar, y ellos finalmente no lo eligieron en primera ronda, pero sí, llegó a la cuarta ronda, porque no querían cometer el mismo error que Tampa Bay, es en plan, este cambia de idea y hemos malgastado una primera ronda. Es como, y claro, nos quedamos sin Mm. nada. Y lo que hacen, pues eso, lo eligen en cuarta ronda y él va, firma y, o sea, se compromete, no voy a jugar al béisbol.
Y va con ellos. Y es una, pues eso, va los primeros meses a jugar al equipo filial que está en Memphis, Tennessee. Y luego pues acaba debutando esa misma temporada. O no, al año siguiente ahora me bailan si era 84-85, pero bueno, base, o sea, en 85-86. Llega ese mismo año 85, eso, en el que le draftean y antes de terminar la temporada la ascienden bueno, no estaban compitiendo por playoffs y bueno, pues para que ya llegue el rodaje, para que ya pueda foguearse con el primer equipo. Y llega al primer equipo y ya es una sensación desde el primer día. Y a los pocos días de jugar, un 15 de septiembre de 1985, creo que era, 85-86, lo que hace es batir el récord. En esto creo que había sido quizás el 86. Bueno, en todo caso, lo que hace es batir el récord de el home run más lejano jamás sacado del estadio en Kansas City, que más lejos había llegado en toda la historia del estadio. Lo cual es una de esas estadísticas, bueno, que es una curiosidad, pero que de alguna forma representaba el poderío que él tenía como jugador, porque algo que tenía como característica Bo Jackson, o sea, sobre todo en sus inicios, tal, era un bateador más completo, pero en lo que eran las ligas mayores se consolidó, digamos, como un bateador de potencia, que no tenía una gran regularidad de bateo, que era un poco inconsistente, que sus medias de contacto con la bola no eran muy altas, porque a veces cuando vas con tanta potencia buscando el home run, de alguna forma sacrificas por muchos bateos, entre comillas, fáciles, que sabes que no van a llegar tan lejos, pero que son batazos que te pueden hacer llegar a la base. Y él, pues eso, se distingue por eso, por ser uno de los power hitters, golpeadores, bateadores de potencia de la liga y un defensor también muy ágil, pues esto, con una capacidad atlética enorme, como outfielder, como uno de los que defienden en el exterior. Y al año siguiente le llama a su agente, le dice que tenemos un equipo interesado en que juegues NFL. Y Bo Jackson contesta así los Tampa Bay Buccaneers que se vayan a tomar por culo porque no me interesa. Y no, dijo, son los Ángeles Raiders. Los Ángeles Raiders están interesados en que juegues, a pesar de que ya se había establecido como jugador profesional de béisbol. Ellos pensaban, si este sigue teniendo interés, podemos tener aquí Y ahí, a un grandísimo jugador. ahí no hace falta no hace Mm, falta que participe del draft. Una vez que participaste en el mm. primer draft, dentro de 5 años te pueden agarrar sin draft. Exacto, y en este caso no habían pasado 5 años, pero supongo que No digo 5, los... digo como un periodo Sí, de sí, sí, no, sí, sí, tiempo. exacto. En este caso el año siguiente, esto no lo trata en el documental, pero juraría que Los Ángeles Reds llegarían a algún tipo de acuerdo con Tampa Bay si es que ellos tenían los derechos de negociación, aunque no tengan el contrato con él. Esto Claro, tendría que asegurarlo, pero es esto. Básicamente él estaba libre, tampoco Tampa Bay tenía mucho con lo que negociar, es decir, no tenían a nadie, tenían como mucho los derechos, si es que ese era el caso. Pero, pues eso, él decide ir a Los Ángeles y ellos acceden a que juegue, o sea, que él sea jugador de béisbol, porque era primordialmente jugador de béisbol. Y luego, pues, él lo cuenta en el documental, o bueno, lo contó en aquella época en declaraciones. Tengo de marzo a agosto, septiembre en béisbol y luego en vacaciones puedo tener el hobby que yo quiera. En este claro. caso, su hobby era jugar profesionalmente al fútbol americano, a la NFL con Es, Los Ángeles Raiders, que era algo, bueno, pues muy impactante, pero bueno, pues que todos estaban suficientemente contentos con que sucediese. Y además, que yo esto ya lo pensaba, no es solo un quarterback, uno de los receptores, uno de los defensas exteriores. La posición de running back te desgasta mucho, porque al final es la de las más físicas de todos, junto con los defensores de la línea, digamos. Estás constantemente recibiendo golpes, van a por ti, todo es desgaste constante, como digo. Y claro, tiene mérito que jugando una posición tan propensa a lesiones, digamos, que tengas esa durabilidad, que luego pues llegaremos a cuando se lesionó, que David recontaba cómo fue la acción de la lesión que terminó con su carrera de jugador de fútbol americano. Él continúa varios años en Kansas City, bueno, pues se sigue estableciendo como una de las, no de los mejores de la liga, pero un all-star, digamos, del béisbol y, como decía David, también de la NFL. Es decir, tenía ese nivel de all-star en ambos deportes. Y en NFL se crea pues todavía más mística porque al final béisbol es un deporte tan coral de equipos, sí puedes tener a un bateador prodigioso, pero es al final un deporte tan estático donde al final tienen que ocurrir muchas cosas al sí, mismo tiempo, necesitas un buen lanzador, son muchas cosas. En NFL, aunque también necesitas a todo el equipo,
digamos, las posiciones de anotadores es para quienes van a ir los focos, ¿no? El quarterback el primero, digamos, y luego todos los demás a los que el quarterback lanza o pasa el balón. Sí, en béisbol es como Alex Rodríguez, es conocido a nivel mundial por su Sí, trayectoria, por la sí, suma de buenas sí, actuaciones y exacto. estadísticas. Sí, En el fútbol sí, sí, americano, sí. una sola jugada en el Sí, momento puede ser muy, muy específico. espectacular, sí. Exacto. Como en el fútbol, uno se acuerda de goles de jugadores Exacto, que nunca marcan porque los hicieron en el momento clave. Bueno, en el béisbol sí, eh, sí. no suele ser. Es más raro porque al final el gran bateo al final un bateo por muy lejos que la mandes no va a ser algo nunca visto del Claro. todo. Es decir, Puede es quedar, algo. un equipo puede tener un nombre de estos, pero no Sí. es, no, n- no No, trasciende no. tanto a nivel Exacto. internacional como el Sí. fútbol. O como la Exacto. NBA, como otros Sí. deportes. Totalmente. Y eso, y él tiene varias jugadas en su primer año con los Raiders, muy espectaculares. Tiene una carrera de touchdown de que recibe el balón como en su propia yarda, creo que era 9, y recorre 91 yardas. Él Bueno, corriendo, o sea, siendo alguien que tiene que arrastrar mucha musculatura. Y es tal prodigio físico, como decimos, que aguanta y no llega a nadie. Y se va corriendo hasta, digamos, el túnel de vestuarios bueno, de la inercia. yo Mm, conocí a Bo Jackson a través de sí, un flashback de Family Guy, padre de familia, sí, de Seth MacFarlane, que justamente sí, lo mencionamos al principio, en el sí, que Peter, Cleveland y Joe están jugando al Tecmo Super Bowl, que es el juego de la NFL de la Nintendo, de la Family Game en sí, Argentina, y Peter agarra a Bo Jackson con el balón en su línea defensiva, ¿cómo se dice? En el primer down. sí, No sí, sé exacto, cómo. sí, sí. Y empieza a correr hacia la línea de anotación. Pero en el Mm, camino va y viene, porque Bo ujú, Jackson, y de hecho muestran imagen del juego real, Bo sí, Jackson en ese juego sí, estaba configurado, tenía las características que uno podía correr con él y no era atrapable, no lo podían parar. mm, Era una especie de exacto. Adriano en el Pro Evolution Soccer 6, pero Sí, llevado a la enésima potencia porque realmente jugar con él era trampa. Era el sí. único jugador al que agarraba la pelota y no se la podía sacar. Te ponías a correr y esquivabas a todo el mundo. Y yo a partir de ese flashback vi el Ujú. documental de Bo Jackson porque dije, esto no puede ser real. O sea, vi el videojuego y vi que esto, dije, esto no puede, porque era la imagen del videojuego, dije, esto está editado, esto no puede ser real. Sí, sí. A partir de ahí vi el documental y me interioricé en la vida Mm. del bueno de Bo. Exacto, exacto. De Vincent Jackson, apodado Bo Jackson, que sí, esos primeros juegos, además hablan en el documental sobre el juego, estaba diseñado por japoneses en aquella ¿Sí? época de Nintendo, obviamente, y digamos, la mística de Bo Jackson se había trasladado fuera de Estados Unidos, en este caso los diseñadores del juego en Japón, y a un nivel de jugar con este jugador es trampa porque es imbatible, literalmente imbatible. Para mí vieron ese touchdown, porque Sí. esto lo suelen hacer mucho, los japoneses son bastante serios para hacer los Ujú, juegos de deporte. Las sí. estadísticas de los juegos japoneses, alguna vez del PES Ujú, lo leí, lo vi, del Winning Level PES. ujú, Ellos miran partidos y van haciendo las estadísticas en base a lo que ven. sí. Seguramente vieron ese partido de Bo Jackson, quedaron alucinados y dijeron, vamos a hacerlo. Hay Ujú, otros, de hecho, creo que se está considerado el mejor jugador de videojuego deportivo de la historia. seguramente. En el PC Fútbol, la versión argentina, Zuligoy era un futbolista del montón en Argentina, de no me acuerdo del equipo, si era Gimnasia de Jujuy, que tenía de media 96, 95, 96. Una Ujú. locura que un jugador de, de un equipo perdido de Argentina tuviese más media que Ronaldo. Bueno, hay casos en los videojuegos que ponen a un jugador chiteado, no sé cómo Sí. se dice. Pero Sí, bueno, citado, sí, sí, sí. chitado, Sí. pero bueno. Exacto, no, no, total, total. Y eso es algo que alimenta todo, ¿no? Y A estaba nivel de la siendo esa leyenda. la gran figura de Nike, está jugando ambos deportes, está, bueno, priorizando el béisbol, pero luego le da tiempo para jugar los 3 últimos meses de NFL, un equipo que llegó a playoffs. Y bueno, pues tiene ahí esas temporadas de absoluto apogeo, de ser esta figura transversal de la cultura, de la sociedad deportiva estadounidense. Y eso, al final, bueno, lo trágico de su historia, y esto se habla mucho en el documental, de Chuck Klosterman también es un escritor, periodista, que sale mucho en el documental, que tiene un libro que no he leído, pero que solo he escuchado buenas reseñas sobre los 90, quizás un día nos adentremos en Hay, eso, porque es deporte y cultura pop, que se llama The 90s, de Chuck Klosterman.
Y David como fanático de los 90, porque eso sea su década favorita de todos los tiempos, No, no, podemos no, no. quizás adentrarnos en eso. Pero eso, me comentaban, pues eso, de que al final con Bo Jackson, lo que al final, o sea, fueron años pocos, pero muy intensos, de enorme, digamos, plenitud y despliegue atlético deportiva, pero que al final es frenada de golpe por esto, un golpe, y de hecho se describe la lesión en aquella jugada en la que se le disloca de la pelvis, digamos, la cadera y se le recoloca, pero aunque se le recoloque, o sea, eso le mata su carrera entera. Es un partido de playoffs contra, no recuerdo si eran los Cincinnati Bengals, si los Cincinnati Bengals, él dice en el documental que contra los Bengals, que ese partido no se encontraba del todo bien para jugar, pero él juega porque siempre juega bien contra ellos. Y esto es una jugada, pues de lo más normal, que él más o menos avanza, le atrapan por las piernas uno de los defensores, y según describe, creo que es su médico, de si hubiese sido un jugador con menos potencia, hubiese caído, digamos, de manera más natural o de manera más segura, pero él, como al tener todavía más fuerzas, como estira para llegar, su pierna izquierda estira más de lo debido y es lo que causa ese disloque de la cadera. Si hubiese sido un dibujo animado, se hubiese Mm. estirado, Sí. hubiese seguido corriendo, hubiese anotado y Exacto, no se hubiese terminado su carrera en el fútbol americano. Pero Bo Jackson exacto, tenía límites, como todos exacto. nosotros. Te- Sí, tenía límites y eso, pues terminó con aquella temporada de NFL, no jugó nada de esa siguiente temporada de béisbol, porque bueno, que era ya meses después, fue algo que se le lastró durante un año entero. Acabó teniendo o sea, replacement, o sea, le cambian la cadera, la operación de cadera, no sé cómo es en español, pero se le pone una prótesis Sí. de cadera, y se convirtió en aquel momento, cuando vuelve a jugar, a béisbol en este caso, en el primer deportista profesional de la historia en Estados Unidos en jugar a nivel profesional con una prótesis de cadera, una cadera falsa, una cadera sintética. Y pues eso Y ya, no le eso va le volvió mal. a... Y en béisbol no Sí. le va mal a partir de ese momento. No, no, No es no, lo no, que no le va era, mal. pero no le va No, mal. no era lo que era. Claro, esa es un poco la historia. Porque claro, después de aquella lesión, los Kansas City Royals ya no estaban tan seguros de: "Uf, esto ha sido muy duro, se ha estado un año fuera". Y acaban decidiendo ellos partir camino solo, bueno, por el riesgo de: "Uf, esto pues quizás no vaya a salir". Simplemente, pues esto, no vamos a renovar tu contrato. Y él, pues después de un par de años de rehabilitación, creo que eso no tenía por aquí el dato, porque claro, él termina con los Royals en el 90, o sea, su última temporada en juego fue antes de lesionarse con los Ángeles Raiders de NFL, y luego para la temporada, o sea, para la temporada 92, después de perderse la 91, firma con los Chicago White Sox, el equipo de la mitad sur de Chicago, y se convierte, pues eso, en un jugador en el que, pues él, muy curiosamente, en su primer partido, él cuenta a lo largo, antes de hacer toda su rehabilitación, que fue muy dura, y dijo que, o sea, él volvió en el mejor estado de forma de su carrera, porque él, algo que se decía también, que él no necesitaba entrenarse, que entrenar le parecía una pérdida de tiempo, que ni siquiera se ejercitaba, no levantaba pesas, simplemente tenía esa capacidad física. Como el arquero que levantó, el capitán de la selección española que levantó la Copa del Mundo en 2010. No necesitaba entrenar, sus condiciones eran naturales. Exacto, exactamente. Y pues eso, él juega con los White Sox, y antes de hacer la rehabilitación tiene una conversación con su madre, según relata él, que es, su madre le pregunta si va a volver a jugar, y decía, pues si va bien la rehabilitación, jugaré. Y su madre estaba en aquel momento, desgraciadamente, enferma de cáncer, y acabó falleciendo antes de su regreso al béisbol. Y él dijo antes de su rehabilitación y de todo, que si vuelve a jugar al béisbol, mi primera anotación, el primer bateo que consiga, va a ser dedicado a ti. Y en su primer bateo, su primera oportunidad de batear en su debut con los Chicago White Sox, la manda fuera del estadio, y le acaban devolviendo esa pelota. Normalmente, a diferencia en fútbol, si atrapas la pelota de béisbol, te la llevas a casa. Pero se la devuelven, y, o sea, él la limpió, tal, no sé qué, y la puso, la enmarcó en el vestidor de su madre en la casa en la que se criaron. Y sigue ahí la pelota a día de hoy. Es una historia muy bonita. Tiene unos años más con los White Sox, bueno, más o menos, pero al final ya físicamente no era esa misma fuerza de la naturaleza. Por mucho que hubiese entrenado, por muy en forma que Y sí. estuviese, había perdido esa magia que le distinguía. Al final, pues, al final en estos deportes hay mucha competencia, la que pierdas un poco de velocidad, de fuerza, de tal, viene otra a por tu puesto. Igual Bo Jackson, una vez terminó Mm, su carrera, sí, trascendió, también de eso va este podcast, la cultura pop. Apareció en un montón de exacto. lugares y creo que es Sí, más recordado
sea, el hecho que haya durado tan poco, que haya Sí, tenido ese final, lo hace ser más recordado. Uno se acuerda de Bo Jackson por su potencia física, no tanto ujú, por sus estadísticas. El tipo exacto. apareció en series Ujú, como El Príncipe de Bel-Air, con sí. Will Smith, apareció en Matrimonio con Hijos, apareció en También de serie icónica de Chicago. icónica. Mary. Ah, es verdad, Al es de Sí, Chicago. Claro, sí, sí, sí. Y está. o sea, en la intro sale, o Sí, sea, los es edificios verdad. y tal. No Sí, me, sí, no sí. me, no me, no lo había relacionado con, no relacionaba con Chicago esa serie, pero ahora Ya, que, ¿sabes ya. que hay una versión argentina que Ojo. protagoniza se hizo en el 2000 y pico, protagonizada Ujú, por Guillermo Francella, que es el secreto de ok. sus ojos, Ajá. se Sí, puede sí. cambiar de todo menos de Ajá. pasión, Sí. que en Argentina se hicieron una temporada o dos y a día de hoy Ujú, se siguen reponiendo los programas y ahora van a hacer una obra de teatro en los próximos meses. Lanzan una ajá. obra de teatro, O sea, que obviamente. aunque solo duró 2 temporadas, la versión argentina tuvo Sí, ese impacto. sí, tuvo un Ajá. impacto Sí, sí. social y cultural espectacular. No tanto como Ujú, la original. Yo de pequeño sí, veía la original. O sea, la sí. original la transmitían en España y en Argentina. Incluso la Ajá, sí. reponían. Claro, claro, sí, sí, no, yo me Era acuerdo de ver la original en España y tal, sí, sí, exactamente. sí. Yo veía la original, la de Argentina no la viví porque en ese momento estaba en España. Pero Sí. acá a día de hoy sigue teniendo buena audiencia. Y Ujú. son capítulos no copiados, pero Pero argentinizados. básicamente, sí. Argentinizados. Y es Sí, sí. encima manteniendo la personalidad de cada uno. El personaje Claro, de claro, el Franchella, padre tal, la madre muy yuppie y tal, y sa- luego los el, per- hijos. el personaje de Al se llama Pepe Argento. Con eso te digo todo. Ese es el Qué maravilla. estereotipo de argentino. Pero Claro, bueno, claro, Bo claro. Jackson, yo creo que Sí. no hay muchos futbolistas, no hay muchos jugadores de fútbol americano de béisbol que Sí, que hayan, trascienden a ese nivel, efectivamente. Porque a exactamente, través de que, la campaña de marketing y lo que había supuesto de este superhéroe que está jugando a exacto, dos deportes, exacto. provocó eso. Tenía una propia serie de dibujos animados en la que salía Michael Jordan y creo que uno de hockey, que también hacía Ujú, tipo de superhéroe. O sea, hasta ese sí. nivel Bob Jackson llegó. Ujú, El que vamos a hablar ahora, Dion sí. Sanders, no está tan metido en la cultura pop, pero forma parte de la media, de los medios, Exacto. es conocido, Sí. es popular, Sí, pero no muy, es muy tan, popular. No, no es no tan tuvo un icónico. impacto tan duro. Sí, no Exacto, es tan icónico, eso es cierto, pero sí que es muy parecido en muchos de esos sentidos. Y quizás no era una potencia física tan parecida, porque él, y esto se distingue en su posición de NFL, era uno de los defensas exteriores, los que se pelean con los receptores, que tienes que ser un poco más fino, un poco más ágil, un poco más ese estilo. Bo Jackson sí que tuvo jugadas parecidas en béisbol, tiene una muy icónica en plan Spider-Man de que atrapa la bola defendiendo y va a chocar contra la pared y que está como acolchada, pero en vez de chocar directamente con su cuerpo, da como varios pasos sobre la pared, que es una cosa que te explota la cabeza de bueno, cómo es capaz de hacer eso. Pero Deion Sanders, pues eso, no era tan duro a nivel físico, tan capaz, no era semejante potencia, pero era suficiente prodigio en ambos deportes, tenía esa habilidad con ambas disciplinas como para desempeñarse a ese nivel. Deion Sanders, pues eso, llega a enfrentarse, de hecho, como comentaba al principio, con Bo Jackson en un partido de béisbol de los Kansas City Royals contra los New York Yankees, que habían seleccionado a Deion Sanders en el propio, o sea, en el otro draft, digamos. ¿de qué Y Deion jugaba en Sanders... béisbol? Sí, no, en béisbol sí, ambos jugaban básicamente la misma posición que era de, Sí, digamos, de jugador, o sea, sí, de jardinero lo por ahí que... afuera, defensivo, Sí, estos que sí, agarran. los que están por, o sea, defensas exteriores, digamos, no están ni en las bases ni era Los que el agarran la pelota lanzador. cuando, como decías, cuando se está por ir. Exacto, cuando está por ir, los que saltan ahí la última fila para esa fase de defensa y luego, pues eso, todos batean, ellos dos incluidos. Em, pero eso, en el draft de, o sea, Deion Sanders, que en su caso jugó en la Universidad de Florida State, donde también fue toda una celebridad. Es decir, hay una, creo, muy interesante distinción entre ambos figuras. Porque Jeremy Schaap, periodista de ESPN, en el documental, relata como Bo Jackson era nuestro tipo favorito de superestrella, que era superestrella, pero que no se lo tenía creído. Que todo era como Messi, era fácil. Messi, Exacto, por poner. exactamente. Es un buen ejemplo. Hay diferencias, pero en términos generales es un muy buen ejemplo, es una muy buena comparación. Y Deion Sanders es todo lo contrario. Cristiano. Es
Es Cristiano, efectivamente. No es. Deion Sanders creo que sabe reírse un poco más del personaje que ha creado. Cristiano creo que no tiene ¿Sabes con esa quién te lo puedo faceta. comparar? Con Charles A ver, Barkley. dime. Con Charles Barkley. A Por nivel ejemplo. carisma en los Sí, medios. sí, sí. Exacto, exacto. Mucho carisma. Y él juega un poco el personaje, pero como que es consciente de la propia broma. Algo que Cristiano no del todo, Claro, pero, sí. o en absoluto. Pero si Deion Sanders en universidad se crea su propio alter ego, que es Primetime Deion Sanders. Primetime. Porque es que además él lo tiene como súper interiorizado, porque es en fútbol americano soy Primetime y en béisbol soy Deion Sanders. O sea, y en el documental en el que la entrevistan, Es muy se pone bueno. las gafas de sol y ahora soy Primetime, se quita las gafas de sol, ahora soy Deion Sanders. O sea, literal. Es muy bueno. Sí, 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 exacto. Porque además creo que él entiende muy bien las dinámicas de ambos deportes. Béisbol es, no hay superestrellas, tanto es más el equipo, es un deporte más tradicionalista en el que todos los gestitos y toda la gente tiene que ser muy correcta, todos de uniforme, tal, no sé qué. Y en NFL es un poco más, o en fútbol americano, pues al ser un deporte también en el que hay más desgaste físico, pero hay jugadas más explosivas, como comentábamos al principio, hay más como lustre y fanfarria, Más focos pues en ti. Cuando haces algo hay más sí, focos. O sea, haces un exacto, touchdown. exacto, Sabes que la exacto. cámara va a estar ahí. Puedes bailar, Va, puedes hacer todo lo que quieras. totalmente, totalmente. Es más dado a eso. Y él, después de jugar en Florida State, en su caso, fue seleccionado, como digo, por los Yankees en el año 89, que es el penúltimo año, la penúltima temporada de Bo Jackson como jugador de béisbol en Kansas City Royals. Luego tiene su paso por los White Sox, pero juega con Kansas City y coinciden en un partido en el que juegan el uno contra el otro. Porque además pertenecían a la misma liga. De haber estado en la nacional en vez de la americana, no hubiesen llegado a medirse, a enfrentarse si no hubiese sido en las finales. Y pues eso, Bo Jackson llega a los Yankees en el 89, es drafteado por los Yankees. Y luego es drafteado también en el 80, bueno, en ese mismo año, o sea, en este caso también en el mismo año, es drafteado por los Atlanta Falcons, Y si no me equivoco, bueno, la idea con él es sobre todo jugador de fútbol americano, así como Bo Jackson, como decía, fue jugador de fútbol, digamos, béisbol, o sea, él decidió, voy a ser primero béisbol, jugar la temporada completa de béisbol y luego los meses libres, NFL. Con Deion Sanders se invirtió el paradigma y es, yo juego a NFL lo primero y los meses que tenga libres los juego con béisbol, pero claro, con béisbol, haciendo eso, digamos, se produce coitus interruptus, de alguna forma. Hay como es más anticlimático porque te vas cuando la temporada de Claro. béisbol más se calienta. Se está acercando al Enero, final, los febrero, playoffs. ya Sí, está. O sea, tienes que estar exacto. pensando en la pretemporada de béisbol. Claro, no, efectivamente, pero claro, te vas, si priorizas la NFL, te vas de béisbol como hacía Deion Sanders en julio. Te vas en julio, agosto y te vas a jugar NFL cuando justo el béisbol está llegando a su increciendo, a su final, a su Sí. pico de temporada, que es los playoffs y a ver quién va a ser campeón. Haciendo lo que hace Bo Jackson, juegas hasta el pico final del béisbol y te vas a jugar el resto de la temporada de NFL. Y esto fue muy interesante porque después de jugar 4 años con los New York Yankees, él decide, o sea, termina contrato con los Yankees en el 93, firma con no, con el 93, no, juega 2 temporadas, perdón, con los Yankees y al final de la 90 termina contrato y firma con los Atlanta Braves, el otro equipo de la ciudad. Y en este caso combina jugar los Atlanta Falcons de la NFL con los Atlanta Braves de béisbol. Y esto le convierte en un absoluto icono, quizás no tanto de la cultura estadounidense como Bo Jackson, pero sí de Atlanta. Es un héroe del deporte de Atlanta, seguramente la mayor figura de la historia de la ciudad. Fue muy inteligente, es muy inteligente hacer eso, ya que Exacto. vas a hacer dos deportes que estén en la Sí, misma ciudad. sí, 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 total, total. Porque yo que sé, Bo Jackson podría haber decidido jugar con los Kansas City Chiefs y le hubiese ahorrado pues mucho viaje Claro. a Los Ángeles. Sí, y todo Pero esto por lo que decíamos el otro día, de que en Estados sí, Unidos las franquicias son todas independientes. No hay exacto. secciones Sí, dentro de cada franquicia. No hay total, que tienen exacto. baloncesto, fútbol. Sí, no, 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 no existe ese No hay concepto ninguna, como ¿no? tal. No hay ninguna franquicia en Estados Unidos que tenga más de un deporte. No, Ninguna. no, que esté ligada a otro, no. O sea, hoy en día se están empezando a querer crear
sinergia, es decir, lo más cercano que se me viene ahora a la cabeza es que los San Francisco 49ers tienen casi la mayoría de las acciones del Leeds United en Inglaterra. Claro, no, Que pero. es distinto, pero bueno, es como la franquicia en sí, no es ni siquiera el dueño, sino la franquicia, la entidad, tiene esta otra entidad. Pero sí, por lo demás, no existe, por lo que sea, hoy en día esa dinámica. Y bueno, pues con Deion Sanders, pues eso, termina jugando y tal, pero el documental que hay sobre Deion Sanders en ESPN también, que se llama Deion's Double Play, y lo que diferencia, lo que distingue a Deion Sanders de Bo Jackson, es que no solo que prioriza, es una priorización inversa de priorizar al otro deporte, sino que él en una temporada, en el año 92, acaba intentando jugar a ambos simultáneamente. No es jugar uno e irte al otro, sino un día sí, día Un no. demente, es un demente. Un Un absoluto demente. demente. Un absoluto demente. O sea, imagínate, David Mosquera, aficionado de Boca Juniors, un jugador que en medio de una final de Libertadores a ida y vuelta se va a jugar otro deporte. No, no hay chance. O sea, lo matas. Lo mato, lo mato. No, 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 no hay chance. No, no, no hay chance. Exacto. Y el documental está muy centrado alrededor, pues, de esa historia de No, cuando pero él es que intenta además jugar a dos. no es sano porque son deportes no compatibles. Le No, pasó no, sí, sí. y es muy Sí, fácil lesionarte en el fútbol americano, le pasó a Bo total, sí. Jackson. Sobre En el todo, sí, béisbol, sí. bueno, quizás te duele un poquito el No está. hombro. Sí, y sobre todo no tanto los bateadores, sino los Ojo, lanzadores, que claro, tienen, bueno, te lo están puedo todo el rato con el aceptar. brazo. O Sí, si sí. eres jardinero y tampoco es que tampoco tienes mucho esfuerzo, no pasa nada, pero el Sí, fútbol americano te expones a una sí, sí, lesión. mucho, mucho, mucho. Y no, y esto crea mucho enfado entre los Atlanta Braves, los gerentes de los Atlanta Braves. Lo que pasa es que, claro, Deion Sanders cuando firma con los Atlanta Braves de béisbol, él firma, es en plan, firmo con vosotros hasta el 31 de julio. Después del 31 de julio no podéis obligarme a jugar, es decir, os doy hasta aquí y llegamos a este acuerdo, todo claro, escrito en papel. Lo que pasa es que en aquella temporada del 92, Deion Sanders, que estaba también con los Falcons, que iban a empezar en septiembre, los Atlanta Braves van muy bien. Y no solo pierden a Deion Sanders, sino a otro de sus jugadores, defensas exteriores, que también era importante, que no se había tenido una lesión o un positivo por sustancias dopantes. Qué raro. Y En claro, de el repente, béisbol, no te creo. No te creo. claro, y algo que también se reseñaba de lo de Bo Jackson es que, y de nuevo, puedes llegar a investigar, igual encuentras algo en los 80 que ya podía llegar a existir, pero la idea conceptual y seguramente el caso de Bo Jackson en líneas generales es que, o sea, no hay la sospecha que luego se creó en los 90 alrededor de las grandes estrellas del béisbol, donde pues sí que fue los esteroides y muchas sustancias muy exageradas, Es un de alguna forma episodio. mancharon el legado de muchos de ellos. Eso es un episodio de Paz por Gringos. Y dos y El tres y doping, cuatro. sí, sí. Sí, sí. El doping en el deporte norteamericano es algo para de lo que Sí, se sí, puede hablar. sí. Y pues eso, con Bo Jackson nunca hubo esa sospecha, por eso, por ser en los 80 y tal, simplemente no era parte del imaginario colectivo. Y, y lo que sucede con Deion Sanders es que, pues eso, como decía, que lo había perdido el hilo. Pierden a dos jugadores, justo Deion Sanders se va en julio y pierden a otros dos jugadores. Y claro, es como, estamos en un gran momento de la temporada, esto nos pilla muy mal, este termina contrato, este está sancionado, tal. Y lo que hacen, el general manager, el dueño, llegan a un acuerdo con Deion Sanders para volver a jugar en septiembre y, digamos, jugar los partidos de lunes a viernes. El sábado y domingo los tendría libres para jugar con los Falcons. Y no entrenaba. Las mañanas se entrenaba con los Falcons. A las 4 de la tarde le ponían un helicóptero para volar al estadio de los Braves, porque además, o sea, jugaba de lunes a viernes los partidos como locales en Claro. Atlanta. Es en plan, accedo, no firmamos contrato nada, acuerdo de palabra, que esto luego acarrearía problemas. Pero hacemos esto, entreno con estos, voy y tal, Sí, helicóptero, porque sin helicóptero no nos hubiese dado tiempo a llegar por culpa del tráfico a las 4 de la tarde en Atlanta. claro, además, en el béisbol lo dijimos el otro día, no es como la NFL que tiene 17, 18 partidos de primera fase. En el Son béisbol hay, 162 partidos. o sea, es más fácil jugar que no jugar en el béisbol. O sea, juegan todos los días. Entonces, claro, de lunes tenía una tenencia compartida. Era como un hijo de franquicias separadas. Sí, sí, El lunes sí. a viernes iba con uno y el fin de semana con Exacto. otro. Exacto. Y al final lo describe así, cuando termina decidiéndose finalmente por jugar al fútbol americano,
no de hijos y tal, pero lo describe como, bueno, dos mujeres y al final se casa con la NFL y, o sea, y deja a la novia del béisbol. Em, y pues eso, lo que hace es esos meses del 92, septiembre, octubre, de ir compaginando, pero los Atlanta Braves pues llegan a playoffs, siguen avanzando y ocurre el gran momento, que es jugar en un espacio de 24 horas a los dos deportes. A los dos deportes, porque claro, pues jugaba el domingo, que solo se jugaba en domingo en NFL, luego pues de lunes a viernes tal, pero habían llegado los playoffs, donde se juega, pues, o sea, todos los días, claro, y en este caso los Atlanta Braves se lo están jugando todo. Pero claro, aquí es cuando el problema de que fuese un acuerdo de palabra es que las palabras tienen muchas interpretaciones. Deion Sanders les dijo, mira, a partir de esto, vuelvo en septiembre para los últimos partidos de temporada regular y los playoffs, y seré jugador a tiempo completo. O sea, en playoffs seré, porque bueno, lo de lunes a viernes en playoffs seré jugador a tiempo completo de los Atlanta Braves. Claro, esto puede tener muchas interpretaciones, porque Deion Sanders argumentaba, pues tienes un trabajo a tiempo completo de 9 a 5 de la tarde, tal, y luego el resto del tiempo puedes hacer lo que quieras, no Claro. estás 24 horas jugando. Claro, los Atlanta Braves tenían un partido en Pittsburgh de las semifinales, esto ya es Sí, no es cosa importante. menor. ¿A 7 No es partidos cosa también? menor. ¿A cuánto es? Al mejor de 7, sí, exacto. Ok. Al mejor de 7. Y tiene que jugar en Pittsburgh, esto es un sábado por la noche, y el domingo los Atlanta Falcons tenían un partido en Miami. Claro, que pues obviamente querían que Deion Sanders, porque claro, Deion Sanders era, no sé si el mejor del equipo de béisbol, pero uno de los mejores, y era la superestrella indiscutida del equipo de NFL, de los Falcons. Claro, pues todo lo que pudiesen tenerle, pues era Claro. bienvenido. Y él lo que decidió hacer, en este caso, era jugar, o sea, él decidió, voy a jugar ambos partidos. Lo que pasa en aquella época era difícil poder coordinar eso porque logísticamente, porque ni siquiera no era el partido en Atlanta, de Atlanta a Miami lo puedes hacer. Tienes que subir Claro. hasta Pensilvania, en Pittsburgh, el sábado por la noche. Y lo que hizo fue otro también Deion Sanders de los atletas de Nike, como Jordan, como Bo Jackson. Deion Sanders fue aupado y de hecho es muy prominente en este documental sobre estos días de Deion Sanders de jugar en 24 horas. Una responsable de marketing de Nike que lo orquestó todo. Les puso el vuelo privado a Deion Sanders en Pittsburgh, coges el avión, vuelas a Miami por la noche, es decir, juegas por la noche, el partido empezaba a las 8:30. Juegas hasta las 12:30 de la noche en Pittsburgh, vuelas a Miami para jugar a la 1 del mediodía con los Falcons y al terminar el partido sobre las 4:30 de la tarde, otro avión para jugar a las 8 con Atlanta en Pittsburgh, otra vez. O Porque sea, eran metió tres partidos. sí, tres partidos en Tres- 24 horas, sí. Exacto, exacto. Y Deion Sanders lo describe. No jugué, digamos, o sea, lo que hice fue ponerme de uniforme, porque ya para el tercer partido, o sea, el segundo de béisbol, ya estaban tan quemados con él el equipo de béisbol que fue suplente. El Claro. entrenador le puso de suplente. De hecho, el entrenador y el general manager que fue con el que más rozó, porque al final pues, uno creía que el acuerdo significaba esto, el otro creía que significaba lo otro. Y Claro. ni el entrenador ni el general manager participan en el documental por todavía tener Sí. muchos recuerdos duros. El hecho de volver para disputar un segundo partido de béisbol es Sí, medio una sí, sí. falta de respeto. Porque lo primero, bueno, el tipo está haciendo eso durante toda la temporada, se lo podemos Sí. permitir, que juegues primero al Ujú. béisbol. Eso te lo acepto. Pero Sí, después volver cansado, porque estamos sí. hablando de deporte profesional, no estamos Y hablando de... no solo cansado, es que había, digamos, exprimido tanto que tarda en volar de vuelta, en salir el avión, porque le tienen que poner una intravenosa. Claro. Porque estaba deshidratado después del partido de NFL y ya era un punto, vale, es Porque que aquí ya es donde supera la barrera de lo es sano, que digamos. 2 partidos de béisbol en 24 horas se pueden Sí, hacer porque de hecho los sí, sí, sí. compañeros lo hicieron. Jugaron Sí, el viernes y exacto. después el Y si sábado lo hicieron. si hubiese ocurrido todo en la misma ciudad, dices, en Atlanta dentro, tienes que ir de un estadio a otro. Eh, Pues igual todavía, porque no tienes que meterte 3 4 horas de vuelo de Florida a Pensilvania, entre Sí, a mí medias. me recuerda lo que hizo Maradona en el Sevilla con Simeone, de jugar con el Ujú. Sevilla, viajar para jugar con Argentina, volver a Sevilla, Sí, volver a Argentina. Pero claro, en este claro. estamos hablando de 24 horas, 3 partidos de deporte profesional. Uno de Sí. alto impacto para alguien que Mm, jugaba en la exacto. posición. Porque el quarterback se puede llevar, pero bueno, entre comillas, generalizando y Mm, minusvalorando todo,
si tiene un partido bueno con sus compañeros Sí. arropándolo, no se O sea, o lleva. piensa que es uno, o mejor todavía, si es uno de los que patean el balón, que no se Claro, llevan ni una, o exacto, sea, a no ser muy, muy raro, que exacto. el Ahí resto está está. partidos sentados ahí, y bueno, yo salgo a chutar y luego me siento y aquí Mejor un ejemplo, poco. claro. O alguien o un Sí, reserva que va a jugar 10 sí, o un minutos. reserva, Que va a jugar exacto. 10 Sí, sí, minutos. sí. Este Sí, era la estrella del equipo. Y una sí, sí, sí. posición donde se lleva, donde él Sí, da y recibe, porque está todo el tiempo. exacto, Y sí. exacto. Y sí, es Sí. entendible el mosqueo. No deja de Mm, ser un momento sí, memorable del deporte sí. estadounidense. Y de este Muy, tipo muy de bien. atletas. Sí, totalmente memorable porque los Braves ganan esas semifinales en Pittsburgh, acceden a la Serie Mundial, a la final, y luego el fin de semana siguiente tiene el mismo dilema, porque en este caso los Falcons van a jugar a San Francisco, aquí ya tienes que elegir uno u otro, no ¿Y qué hay hizo? manera. ¿Y qué eligió? Eligió el béisbol y se perdió el partido de NFL. Se perdió ese partido de NFL en San Francisco por jugar Oh. la Serie Mundial al mejor de siete con los Atlanta Braves contra Toronto Blue Jays. ¿Y salieron campeones de la... ¿Ganaron las series mundiales? No, no, porque además, y él lo cuenta muy gracioso, él, o sea, él sí que, después de haber sido suplente con Pittsburgh y tal, el día que vuelve, no estaba claro, aunque él decidiese jugar con ellos, hasta qué punto estaba el entrenador cabreado con él. En general, por lo que se percibe, los jugadores de ambos equipos estaban muy con él por la ambición de intentar esto y lo Muy veían mucho de. americano, es muy americano, es Sí, como hazlo, es muy, hazlo, hazlo. exacto, es súper americano, eso es totalmente así, súper Acá americano. en España o en Argentina sería este estúpido que está haciendo, es un Estúpido, pero que, o sea, no irrespetuoso. puede ser. Ah, Sí, que pierda, queremos que sí, pierda, sí, tiene sí, que fracasar. No, en Estados Unidos hasta los rivales. Que este hijo de sí, puta lo logró. Vamos todavía, sí, exacto, América. sí, 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 Bandera. exacto. Y los de béisbol, claro, es un poco, claro, se puede percibir de una manera, es como ya te estás pasando, por el otro lado es como, porque según relataba uno de los jugadores de béisbol, es como, la admiraban por el hecho de no dejarles tirados, porque de alguna forma Claro, estaba jugando gratis para el equipo de béisbol, no estaba sin contrato. Y claro, pues él va a jugar y juega la Serie Mundial, juega el primer partido, de hecho, como titular, como uno de los primeros en batear, porque él decía, gracias a Dios que el lanzador de Toronto era este contra el que yo había bateado no sé cuantísimas veces, estaba muy por encima de la media. Claro, tenía que jugar seguro de titular en aquel claro. partido. Juega y la primera la batea contra el lanzador. Y algo muy curioso de cómo se desarrollan esas finales, acaba ganando Toronto, pero él dice, hubiese sido increíblemente gracioso y él se ríe de cómo fue de que hubiésemos ganado y yo hubiese sido el MVP de las finales, porque es lo que fue. Fue el mejor jugador de Atlanta con muchísima diferencia. Tuvo una media de bateo por encima del 50%, lo cual es Una locura. espectacular. O sea, bateó 8 de 15. Y claro, hubiese sido el que sabía de las peleas con el entrenador, no sé qué. Y No, hubiese y sido además la apoteosis completa. compatibilizándolo con otro deporte. Sí, sí, que la semana siguiente se va con ellos. O sea, es una absoluta locura y uno de los últimos, unas pequeñas subtramas que hay ahí dentro de, bueno, del rifirrafe con el general manager, el entrenador, es que había un exjugador de béisbol que era comentarista de la CBS en aquel momento, que había sido, claro, él siendo jugador de béisbol, valorando el béisbol como deporte sagrado, ¿qué hace Tradicionalista. Exacto. ¿Qué hace este Tradicionalista. tipo mancillando el honor del béisbol? Y estaba ahí todo el rato y estaba Deion Sanders, le estaba sentando como el culo, porque obviamente él era pendiente de que decía todo el mundo. Y lo que hizo en la celebración de la victoria en semifinales, estaban todos con el champán, en vestuarios, no sé qué. Lo que hizo fue con un cubo de agua con hielo, fue y se lo tiró encima de este exjugador periodista. Que es bueno, ahí entras ahí, pues esperas mojarte de champán, de lo que sea. No es el Pero fin del mundo, pero este señor lo consideró como la falta de respeto máxima absoluta, porque Dion Sanders se le tiró así, como riéndose, no sé qué, pero esto es como, o sea, eres así de hombre, ¿verdad, Dion? Y tal, que no la ha perdonado desde entonces. Dion Sanders, 26 años después, le pidió perdón. Me dice, nada, demasiado tarde, ya no te perdones. Como que siempre que le preguntas a este tío sobre Dion Sanders, como, ese hijo de puta que me faltó el respeto. es el malo de una película de Disney que termina bañado. Es Sí, el malo de una película infantil de Disney al que le pasa algo al final. Pues siempre a sí, los sí, malos sí. les pasa algo al final de ese estilo. Exacto, Eh, total. lo que no hay, pues yo estuve Mm, viendo sí. deportistas que hayan jugado en varios deportes, al menos en la era Ujú, moderna, con sí. anillos en dos deportes distintos. No conoce ninguno, E- ¿no? Yo no con... Exacto.
No, exacto, porque si no mal no recuerdo aquí, o sea, con Bo Jackson no llegó a ganar títulos, o sea, su mayor MVP galardón es sí, el MVP All-Star y todo eso, sí. sí, el MVP universitario. Y si no me equivoco, si Deion Sanders en béisbol no juega, se queda al borde de ganar con Atlanta, pero es cuando deja Atlanta al año siguiente, porque juega una temporada más después de aquellas finales. em, Sí, espera, no lo tenía por aquí. Sí, lo tenía. Juega, sí, en Atlanta, juega, sí, hasta el año siguiente. Pero luego en NFL, ya abandona la ciudad de Atlanta en el 94 y ya es cuando decide terminar con béisbol. Juega en el 94 con los San Francisco 49ers, gana la Super Bowl, se va al año siguiente a los Dallas Cowboys y gana su segunda Super Bowl. Y es algo que le distingue como, bueno, el jugador que llegó a jugar a ambos y que ya, bueno, una vez ya deja el otro, ya se centra en uno, acaba ganando una Super Bowl y otra seguida. Y eso es lo que pues Y- le aupa y le engrandece en el Olimpo de estos grandes no, y deportistas. además lo engrandece que fue bueno en los dos y fue decisivo en Exacto, no, los no, dos. exacto. Sí, sí, Porque sí, exacto. se puede jugar dos deportes siendo normalito. Porque más o menos te toca Sí, un equipo en no, béisbol, lo que pasa pasa es que no sé si. desapercibido. Claro, lo único, lo que creo que igual puede, digamos, limitar que juegues, seas limitadito y juegas a dos, es que no hagas, ningún equipo haga el esfuerzo por, si eres alguien del Claro, montón, ¿por qué es alguien se va a verdad. preocupar en darte, digamos, la excepcionalidad de... Tienes razón y me Sí, parece un buen análisis que para hacer sí, esto tienes que ser muy sí. bueno. Tipo, Tienes que ser muy bueno. Messi hoy Exacto. agarra y dice, voy a jugar en el Barcelona de baloncesto. No, pero Sí, voy a jugar en el Barcelona de baloncesto. ¿Querés que vuelva a jugar al fútbol? Juega en el y juega. Sí, tenés que exacto. ser muy bueno para que te Sí, lo... sí, sí. Hoy, Por eso creo que casi nunca ocurre. sí, y hoy creo que está mucho más controlado que antes. Hoy con estos Sí, contratos todavía. O sea, ya, publicitarios, ya incluso. reglas... Exacto, exacto. O sea, creo que se podría llegar a hacer, pero como comentaba al principio, ya era algo como súper fuera de lo común entonces. Hoy en día, donde está todavía más profesionalizado, todo medido tan al milímetro, Sí. es prácticamente imposible. De hecho, hay jugadores que han tenido la oportunidad, ya cerramos con esto. Hoy en día, Kyler Murray, el actual quarterback de los Arizona Cardinals en la NFL, que bueno, es un quarterback bastante decente, con potencial para ser uno de los mejores, fue drafteado, no el número uno, pero creo que el número 8 de la primera ronda del béisbol por los Oakland Athletics. Cuando él les dijo, sí, como que iba a jugar a béisbol y acaba cambiando de opinión de idea. Una vez los Oakland Athletics le draftean, ellos se quedan jodidos Lo y se va. draftearon los Oakland Sí. Athletics por el software de Moneyball. Puede ser. O Porque sea, sí, Billy Bean Billy sí Beane diría que fue sigue el siendo software. empleado de lo... Hicieron el software y lo draftearon, se equivocó. Software estadística aplicada al deporte. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿No consideraron el Hombre, aspecto mental? pues ¿Qué pues que pasó? les mintió que Punto. te... Punto para el ojeador al que despidió el personaje de Brad Pitt en Moneyball, que tenía ojo y no se fiaba de las estadísticas. Punto para ese señor. En Sí, sí, homenaje a ese señor, el tipo rechazó fichar. es cierto. O sea, el día que hagamos el episodio sobre Moneyball vamos a debatir mucho. O sea, va a ser de 3 horas, Ander y David debatiendo. Pero sí, sí. O sea, Nada, la cagaron no realmente. estoy ni a favor ni en No, no, contra de que eso. sí, que sí. No, Es no, para pero... hacer el Sí, chiste. no, no, pero a partir del chiste podemos hacer un debate de Sí. 3 horas, tú y yo, Me fácilmente. gusta, me gusta. Yo me Sí. posiciono en el lugar opuesto para que sea Es que más yo me posiciono atractivo. con Billy Bean, o sea, va a ser lo divertido. No, igual, como hay deportes como el béisbol, en los que sí Sí. estoy a favor de la estadística, porque a fin de Ujú, cuentas, lo que hablábamos ujú, antes, sí. las estadísticas en ese tipo de deportes marcan una tendencia, no predicen, pero marcan una tendencia, y Ujú, lo normal es que se cumpla. No es un deporte mm. de tanta interacción como el béisbol, como el fútbol, el básquet o otros de ese estilo. Entonces es más fácil que la estadística funcione. En el fútbol, Y, y, no. y pues eso, eso, Kyler Murray es uno de los grandes ejemplos. Y Patrick Mahomes, el actual mejor quarterback de la NFL, fue drafteado por los Detroit Tigers, también en su caso creo que en octava ronda, es decir, si él hubiese querido intentarlo, hubiese tenido la oportunidad, pero pues eso, tienes que ser muy excepcional, tienen que alinearse muchas cosas para Sí. que en el deporte profesional de hoy se contemplase hacer eso. Se puede dar Así al que... final al final de una carrera tipo Usain Bolt, que no al final de una carrera Ya, pero literal, sino de una. ya es demasiado chiste. Incluso, o sea, Michael Claro, Jordan ya a mitad de su carrera, mira, vamos a intentarlo, pero tienes que ir como con toda la inercia claro, pero digo, al desde retirarte de un universidad. deporte, ponle Sí. que
Bueno, por un Sí, motivo publicitario, lo que sea, puede llegar a sí, ser profesional en otro. Pero a mitad de sí, la carrera o sí. compaginando, hoy ya las Es, marcas, si eres bueno, no te sí, lo van a permitir. No, no, sí, no sí, te. sí. Más Exacto. allá de Sí, los sí, sí. chistes de Messi y demás, hoy no te lo Sí, sí. permiten. Hoy no, no, no hay Total. chance. Total, así que esa es la historia de estos dos. Bo Jackson hoy en día, o sea, me alegra ver que tampoco igual tuvo tanto desgaste porque no jugó tantos años, pero a veces jugadores de NFL que han jugado muchos años, han recibido muchos golpes, no son los más locuaces Sí. del mundo, pero a él se le ve bastante atento todavía. Deion Sanders es, bueno, una figura mediática, él sí que, o sea, es totalmente eso. Y Deion Sanders, o sea, Deion Sanders no, lo que hace Bo Jackson hoy en día es hace flechas en su casa, tiene como una cueva de hombre, una man cave, y hace flechas y hace tiro con arco todo, o sea, todo el rato. Es lo que más le encanta, lo cual es como entrañable de que su gran pasión sea algo que pueda seguir practicando hoy en día, que es el tiro de flecha con arco. O sea, Me gusta porque es algo que podría ser un personaje de Will Ferrell en cualquier película. Hacer sí, sí, flechas y en su casa para practicar sin ningún tipo de sentido ni lógica. Ni lógica. sí, sí, Por cierto, no lo dije antes, con esto cerramos. Bo sí, Jackson corría los 100 metros en 10.39, lo que es una exacto. barbaridad. El No, récord del mundo en los y 80 además ese estaba en tamaño, sí, 9.80 sí, por sí, ahí. sí. Para ese tamaño y esa complexión Sí, sí, sí. física. O sea, hoy en día tiene barriga, un poco de barriga, Sí, pero le ves los hombros, o sea, sí, sigue. sí. O sea, ese tío me intenta aplacar a su edad, me mata. O sea, Totalmente, pero totalmente. Pero era un tipo que sí, sí, físicamente no tenía el total. cuerpo de un corredor de 100 metros. Tenía un Mm, cuerpo de jugador de fútbol americano. exacto. Pero bueno, esto fue el cuarto Sí. episodio. ¿Dónde nos pueden encontrar, Ander? Os pueden encontrar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, que ya estamos, en Google Podcast, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en TikTok, @passportgringos, muy fácil, estamos. Además el nombre no lo pensamos, pero funciona muy bien con el límite de 15 caracteres para los arrobas de los sitios. Es Así espectacular. que sí, passportgringos donde sea. Y a Renaldiños, a David, en @Renaldiños en Twitter, a mí en @AndersHoffman, nos podéis seguir también. Hicimos muchas cosas durante los días. A David también en Twitch.tv, donde yo apareceré también de vez en cuando, twitch.tv/Ronaldinho, alineación indebida si queréis Premier League conmigo. Un montón de cosas, gente. Aquí en Pas por Gringos vamos a seguir trayendo contenido, historias, análisis, debates. A David y a mí nos gusta mucho debatir. Estuvimos en paquetes el otro día. Si Sí. nos veis de eso también, decidlo. O sea, venimos de paquetes, esa sinergia. Y nada, vamos a estar en todas partes. Vamos a traer mucho contenido muy, muy divertido, maravilloso. Y gracias, David, por estar hoy aquí. Gracias a ti, Ander. Nos vemos la semana que viene. Así es, aquí estaremos, donde sea que nos escuchéis. Si es en YouTube, like, comentarios, suscribíos, todas esas cosas buenas. Yo soy Ander Iturralde, él es David y volvemos la próxima semana más con mucho más en Passport Gringos.